Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por este privilegio extraordinario que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete con todas estas cosas que vamos a estudiar y te pedimos que en nosotros esto produzca o tenga una producción extraordinaria de obras de bien divino para la gloria de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Bien, continuamos pues con este estudio. Nosotros quedamos en el tercer punto de lo que hemos venido estudiando, y me refiero a este asunto de lo que es el reino ahora y la salvación del señorío. Ya les dije, la primera cosa que les dije, que la salvación del señorío cambia el corazón mismo del evangelio, que solamente requiere la fe de un niño para que el creyente perdido sea justificado con Dios. No necesita más. Y segundo, nos damos cuenta, y con eso le doy una serie de versículos bíblicos que respaldan esa posición bíblica. Segundo, vimos que la salvación del señorío pone un requisito imposible sobre una persona que no ha sido salva. ¿Por qué? Porque se olvida pues que esa persona es una persona pecadora y tú no puedes someter todas las cosas instantáneamente para poder ser salvo. El asunto es que aquí está hablando de la salvación, y en la mente de este sistema que es la levadura que se está infiltrando en la iglesia y que lleva mucho tiempo, es que se olvidan de que el plan de Dios tiene tres fases, y la salvación es la primera fase de Dios. Del plan de Dios. Fase número 1 es la salvación, fase número 2 es la vida cristiana que se hace en la plenitud del Espíritu Santo, cuando el hombre espiritual es activado y controla el alma. Y la fase número 3 es la vida eterna, que proporciona también la entrada al reino milenario con el Señor Jesucristo. ¿Okay? Y eso se hace en Cristo, en Cristo. Entonces, fíjense que aquí lo que está proponiendo el sistema es que dice que el reino está vigente ahora. Eso se combina extraordinariamente con la salvación del señorío, en la cual la persona tiene que someter toda su vida, todo lo que él hace, a Cristo. O sea que olvídate del pecado, tú la carne no la puedes utilizar, porque entonces no estás salvo, porque no te has sometido completamente. Es una imposibilidad humana hacer eso, como comprenderán. Entonces, ellos dicen que ese es el requisito para entrar y tener la salvación. Aquí el problema es que la salvación tiene que ser por medio de la subordinación de todo a Cristo. Pero ese no es el requisito de la salvación. El requisito de la salvación es creer en el Señor Jesucristo y serás salvo. ¿Se dan cuenta? Ahora, para que tu herencia no sea quitada, aquí sí vas a someter las cosas a Cristo, pero no lo puedes hacer de un solo golpe. Esto tiene que ser a través de la programación divina en tu corazón, que cambia ese 1% de punto de vista divino cuando comienzas y 99% de punto de vista humano a 5% de punto de vista divino y 95%. Así progresivamente, a medida que vas haciéndote de la palabra de Dios, comienzas a cambiar. Y tu programación es la que dirige tu vida, tu comportamiento. Pero lo que está pidiendo este sistema es que tu comportamiento cambie para entrar. O sea que se basa en tu comportamiento, no en la fe. ¿Okay? Y tú tienes que mantener eso, y si no, nunca fuiste salvo. Y eso produce un problema grave dentro de la iglesia. Entonces eso es lo que yo les quiero enseñar. Entonces llegamos al punto número 3, que la salvación del señorío ignora la posibilidad del creyente carnal. O sea, todos nosotros hemos nacido espiritualmente muertos, somos carnales, estamos en la carne. Entonces, después de todo, si el compromiso y el sometimiento a Cristo es un requisito inicial para la salvación, entonces no hay tal realidad como un creyente carnal o que se haya rendido a Cristo completamente. No existe tal cosa. Aún así, la Biblia contiene numerosos ejemplos de creyentes carnales, y en eso culminamos la clase anterior. Yo les puse en la pantalla 2 de Pedro 7:8, que llama a Lot justo, y lo hace 3 veces. Rescató al justo Lot, abrumado por la conducta sensual de los hombres libertinos, versículo 8, porque ese justo, por lo que veía y oía mientras vivía entre ellos, diariamente sentía su alma justa atormentada por sus hechos inicuos. ¿Okay? Ahora, vemos que es una persona justa, salva, ¿verdad? Porque es justo, es salvo.
nosotros nos damos cuenta que él es un comportamiento perverso, como lo podemos ver en Génesis 19, 30, 38. Porque nada más y nada menos que en Génesis 19, del 30 al 38, dice: subió Lot de Zoar y habitó en los montes, y sus 2 hijas con él, pues tenía miedo de quedarse en Zoar. Y habitó en una cueva, él y sus 2 hijas. Entonces la mayor dijo a la menor: nuestro padre es viejo y no hay ningún hombre en el país que llegue a nosotros según la costumbre de toda la tierra. ¿Okay? Estas jóvenes tenían, imagínense, las hormonas las tenían alabrestadas y no tenían hombre. ¿Okay? Y dice: ven, hagamos que beba vino nuestro padre y acostémonos con él para preservar nuestra familia por medio de nuestro padre. Aquella noche hicieron que bebiera vino su padre, y la mayor entró y se acostó con su padre, y él no supo cuando ella se acostó ni cuándo se levantó. Y aconteció al día siguiente, la mayor dijo a la menor: mira, anoche yo me acosté con mi padre, hagamos que beba vino esta noche también, y entonces entra tú y acuéstate con él para preservar nuestra familia por medio de nuestro padre. Las 2 hijas se acostaron con el padre. ¿Okay? Ahora, que el padre no sepa de lo que está sucediendo es una cosa interesante. ¿Okay? Ahí la culpabilidad, quizás no sabía con qué se estaba acostando, pero ustedes comprenderán que aunque el hombre esté borracho, para que haya relación sexual, el hombre no puede estar dormido. ¿Correcto? O sea que él participa en estas cosas. De manera que también aquella noche hicieron que bebiera vino su padre. Si la noche anterior pasó algo y me emborraché, ¿qué fue lo que pasó? Entonces, bueno, voy a volver a tomar a ver si paso otra vez. O sea, ¿sí me explico? Porque yo no creo que fue un sueño. Yo creo que ya, porque ahí la participación del individuo es parte de lo que está sucediendo. ¿Okay? Entonces, de manera que también aquella noche hicieron que bebiera vino su padre, y la menor se levantó y se acostó con él, y él no supo cuando ella se acostó ni cuándo se levantó. Entonces, y las 2 hijas de Lot concebieron de su padre. Las 2 quedaron en estado, parece que estaban ovulando en ese momento, pues. Y que es cosa común entre las mujeres. Yo no sé si ustedes saben eso, que cuando se reúnen las mujeres, bueno, las mujeres sí lo saben, si hay 2 o 3 mujeres viviendo en la misma casa, resulta que ovulan casi al mismo tiempo. O sea, de alguna manera se concuerda la ovulación y todas ovulan al mismo tiempo. No sé por qué. Pero bueno, de todas maneras, las 2 hijas de Lot concibieron de su padre, y la mayor dio a luz un hijo, y lo llamó Moab. De ahí vienen los moabitas. Él es el padre de los moabitas hasta hoy. Y cuando la menor, también ella dio a luz un hijo y lo llamó Ben-Amí. Él es el padre de los amonitas. O sea, están los moabitas y los amonitas, ¿verdad? Y él es el padre de los amonitas hasta el día de hoy. O sea que su padre, que es el justo Lot, se las traía. Tenía naturaleza pecaminosa y era salvo. Cuando se acostó con sus hijas, era salvo. ¿Ok? ¿Perdió la salvación? No, porque no es un requisito para la salvación. Similarmente, a los corintios se les llama santos. Fíjense lo que nos dice la palabra de Dios en 1 Corintios 1:2. A la iglesia de Dios, ¿a la iglesia de quién? De Dios, ¿okay? Que está en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo, separados en Cristo para la vida eterna, ¿verdad? En Cristo, llamados a ser santos, o sea, somos santos, todos nosotros somos santos. ¿Okay? Añádanle a su nombre el prefijo de santo o santa. ¿Okay? Con todo lo que cualquier parte invoca en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. ¿Okay? Estos son los corintios, ¿verdad? Y aún así, pues el resto del libro de 1 Corintios revela su comportamiento no santo. Por eso Pablo se refiere a ellos como creyentes carnales. Entonces aquí vemos: así que yo, hermanos, miembros de la familia real, no puede hablarlos como espirituales, como si estuvieran caminando en el Espíritu. Para caminar en el Espíritu tienes que confesar tus pecados, ¿verdad? Para estar en comunión. Sino como a carnales, sárquicos. Fíjense, sárquicos, recuérdense de las 3 categorías que les puse yo en el pizarrón. La primera categoría es súquicos. Súquicos viene de suque, que es alma. Es la persona natural que no ha creído en el Señor Jesucristo para la salvación. Tiene alma y cuerpo. El segundo es pneumáticos. Pneumáticos es el espiritual, que ha creído, tiene alma, cuerpo y espíritu, y está en condición espiritual, está activado su espíritu. Y el otro es sárquicos, que es este de aquí, que es un hermano que ha creído en el Señor Jesucristo, que no está siendo controlado por el espíritu, sino por la carne. Entonces aquí tenemos, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Todavía no han crecido, todavía están en el zafarrancho, pues. Les di a beber leche, no alimento sólido, porque todavía no podían recibirlo, en verdad, ni aún todavía pueden, ¿verdad? Porque todavía son carnales.
Pues habiendo celos y contiendas entre ustedes no son carnales y andan como hombres. Les da una parte pues de lo que era, y ahí la tienen ustedes. Entonces, obviamente que la carnalidad del cristiano no es la voluntad perfecta de Dios para sus hijos. Sin embargo, tal caracterización es una posibilidad legítima, aunque sea desafortunada. Si los cristianos son carnales, imagínense, ya que han sido salvos, mucho más los que no han sido salvos todavía. Entonces, tú le pones al requisito previo de que tienes que dejar tus pecados, y tienes que dejar todo lo que hacía para servir a Cristo, para ser salvo, entonces tú nunca eres salvo. No puedes ser salvo porque a cada rato vas a reincidir. La palabra de Dios dice que nosotros pecamos todos los días. Entonces, ¿cómo vas a ser salvo? Tienes que mantener todas esas leyes, todas esas cosas que Él te dice para ser salvo. No, hay una confusión tremenda entre esto y esto. ¿Okay? Y a lo que se refiere son, en la segunda parte, que es esa santificación terrenal. Esa parte tiene que ver con ¿qué? Tiene que ver con el crecimiento espiritual y la recompensa que Dios tiene para tu vida. Pero estamos hablando de personas salvas. Entonces, el punto número 4 es que la salvación del señorío confunde la santificación con la justificación. ¿Oyeron eso? Se lo voy a decir de nuevo porque hay una diferencia leve. La salvación del señorío confunde la santificación, que es la separación de nosotros a Dios en el momento de creer en el Señor Jesucristo, quizás, o la santificación terrenal que ocurre en la segunda fase del plan de Dios. Que nosotros somos santificados, aquí somos justificados, ¿okay? En el momento que creemos. ¿Por qué? Porque recibimos la rectitud de Dios. En el momento que tú crees en el Señor Jesucristo, tienes el requisito esencial para vivir con Él eternamente. ¿Cuál es el requisito esencial? Recibir su rectitud perfecta. Si tú no recibes la rectitud perfecta de Dios, tú no puedes vivir con Dios eternamente porque Dios es perfecto. Y tú, con tu imperfección, no puedes tener la relación con el Dios perfecto porque Él no lo permite. Entonces, cuando tú crees en el Señor Jesucristo, recibes la justificación. La palabra rectitud, yo les he dicho que es la misma, dikaiosune, dikaiosune, aquí se lo pongo en español, se puede traducir justificación o rectitud. ¿Okay? Justificar o rectitud. La misma palabra para los dos, son dos lados de la misma moneda. Entonces, aquí estamos hablando de la diferencia que existe de la santificación, que es la separación progresiva del individuo, ¿verdad?, a Dios, y la justificación. Ahora, sí, de hecho existen tres justificaciones. La justificación inicial, que es recibir la rectitud de Dios, o la santificación inicial que nos separa a nosotros del mundo de las tinieblas a su luz admirable. Pero una vez que somos santos, ahora tenemos la justificación, que es el proceso por el cual todos nosotros estamos pasando. La santificación, que es el proceso por el cual estamos pasando, que es que nosotros estamos recibiendo la palabra de Dios para programar nuestra mente, nuestra alma, para seguir los pasos del Señor. Si tú no tienes esa programación, no los vas a seguir, porque esa información no la encuentras en ningún otro lugar. Entonces, poco a poco tú vas cambiando tu mente y vas poniendo las normas y los principios de Dios en tu corazón. Y finalmente la santificación final, que es la vida eterna y la entrada pues al reino milenario de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, pero aquí la diferencia que hace este sistema de la salvación del señorío es que la persona que tiene que someter su vida a esta posición aquí, tiene que sujetarse a Dios en todo para poder ser salvo. Y eso no se puede, es imposible. Entonces, aquí vemos pues que después de venir a Cristo, Dios emite otro llamado ahora a sus hijos a que prosigan una santificación práctica o discipulado. ¿Okay? Y claro está, por ejemplo, aquellos a quien Cristo llamó a ser sus discípulos, como Pedro, ya ellos eran creyentes. ¿Okay? O sea, que eso es algo que nosotros lo sabemos porque así es, no lo puede llamar a ser discípulos si no son creyentes. En Mateo 16, del 24 al 25 nos dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿verdad?, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que la pierda su vida por causa de mí la hallará. Entonces aquí está hablando del proceso de santificación. No estés buscando por tu propia cuenta las cosas de este mundo, porque Dios te las va a dar. ¿Okay? Primero Dios
Primero busca a Jesucristo, que es el autor y consumador de nuestra fe, y Él te va a dar todos los deseos de tu corazón. Es más, desde la eternidad pasada Él ya te dio ciertas cualidades, las cuales tú vas a utilizar, y cuando estés en la plenitud del Espíritu Santo, caminando con la palabra de Dios, es que las vas a ver más claramente y más eficacia vas a tener con las cosas que ya Dios te ha dado, más que todo para que lo sirvas a Él. Entonces es algo muy interesante. Nosotros vemos el mismo patrón de salvación obrando a través del Israel del Antiguo Testamento. Primero, la nación de Israel fue redimida a través del Cordero de la Pascua. ¿Se recuerdan que le dijo a Moisés, dile al pueblo de Israel que pinte los dinteles de su casa y los postes de su casa con la sangre del Cordero para su salvación? Las personas que lo hicieron, el ángel de la muerte no se llevó a sus primogénitos. Y esas personas al día siguiente fueron que salieron de Egipto, porque ya después de la 10ª plaga, el faraón dijo no, llévenselo, porque se murió su propio hijo, ¿verdad? Entonces, esa fue la primera. Entonces, primero tenemos el patrón de la salvación obrando a través del antiguo Israel de esa manera. Primero es redimida a través del Cordero de la Pascua, con la sangre del Cordero. Después, posteriormente, la nación fue puesta bajo la ley mosaica con el propósito de santificarla, de separarla. ¿De qué? De las naciones paganas, de las demás naciones que tenían una manera de pensar del mundo, inculcadas por el sistema cósmico de Satanás. Y Dios quería que su pueblo fuera santo, separado, que no tuviera nada del mundo de afuera, porque esa era la embajada de Dios en la faz de la tierra, ese era el terreno, el territorio único, pequeñito, en todo el mundo que tenía Dios para proclamar su evangelio de salvación. ¿En el transcurso de qué? Del juicio de apelación de Satanás. Porque a Satanás Dios le da rienda suelta para que tenga todo el mundo y él sea el que ponga y que disponga. ¿Okay? Entonces, por eso tenemos en Éxodo 19, del 1 al 6, lo siguiente. Al tercer mes de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, perdón, discúlpeme, que algo pasó ahí. Ok, aquí está. Al tercer mes de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto. 3 meses. Transcurrieron 3 meses de que salieron desde el episodio ese de la sangre del Cordero. Faraón dijo, lárguense de aquí. Ellos se llevaron todo el oro, todas las cosas que habían cumplido por 400 años de esclavitud. Es más, ellos le pidieron a la gente que estaba ahí que le dieran lo que le debían, pues, y le dieron lo que le dieron por 400 años de trabajo. Entonces, ese mismo día, el tercer mes, ese mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Y partieron de Redifim y llegaron al desierto del Sinaí. Aquí estamos, entonces, por eso les puse esto. Aquí tienen ellos parten de aquí, ¿verdad? Y llegan aquí a este desierto que se conocía como Meriba, ¿verdad? Redifim. Aquí donde estaba Meriba estaba Redifim, y de Redifim aquí pueden ver el monte Sinaí. O sea, de aquí a aquí, ya el tercer mes estaban aquí y partieron hacia el monte Sinaí. Aquí viene una foto más cercana de Redifim, ¿verdad? Y le pongo esto para que vean que están en el medio de la península donde está el monte Sinaí. ¿Ok? Entonces, con esto proseguimos y vemos que dice, y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto, y ahí delante del monte acampó Israel, y Moisés subió hacia Dios, y el Señor lo llamó desde el monte, diciendo, así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel. No, vosotros, les dice, vosotros, o ustedes han visto lo que ha hecho a los egipcios, y cómo los he tomado sobre las alas de águilas y los he traído a mí. Primero es la derrota de la potencia mundial que existía en esa época. Esos eran los Estados Unidos de la época esa, el vigor, el tamaño, la fuerza que tenían. Dios los saca y elimina al ejército de ellos, ¿okay? A través de los milagros que le presentó. Ahora pues dice, los he traído sobre alas y tomados y los he traído a mí. Ahora pues, si en verdad escuchan mi voz y guardan mi pacto, ¿cómo es que ellos van a ser santificados progresivamente? Si guardan mi voz. Primero tienen que escuchar la voz del Señor. Las instrucciones bíblicas, señoras y señores, esa es la única manera que nosotros podemos crecer. Las alabanzas son maravillosas, son parte de nuestra adoración y vienen siendo el resultado de nuestro crecimiento espiritual. Pero recuérdense que un niño puede alabar, un niño puede cantar, aunque no sepa lo que está cantando, canta y se emociona y se siente feliz, ¿verdad? Pero cuando eso es lo que se utiliza para que la iglesia conozca estas cosas,
entonces no puede crecer la iglesia. Las emociones no te hacen crecer, nada de eso te hace crecer. Las danzas, hoy se están haciendo muchas danzas en las iglesias, representando pues canciones con alabanzas bailadas. Claro, tú haces un espectáculo pues que como si fueras a un teatro, que estás viendo algo que es muy bonito, claro que sí, son alabanzas que te llegan al corazón porque hablan de las cosas de Dios, pero con eso tú no creces, muy poquito, pues, si tiene contenido bíblico la canción un poquito, pero tú tienes que crecer con el conocimiento pleno del Hijo de Dios. Y eso es paulatino y requiere que tú tengas ese deseo de conocer al Todopoderoso. Entonces dice, ahora pues, si en verdad escuchan mi voz y guardan mi pacto, recuérdense que Dios hace pactos con Israel, estos son documentos legales escritos, señoras y señores. Son contratos, como lo es el matrimonio, un contrato. ¿Okay? Si antes no conocías a Dios, ¿verdad? Uno hace muchas cosas. Cuando conoces a Dios, eres mucho más cuidadoso en ver con quién te casas y cómo te casas. Y lo que Dios pide más que todo es que la persona se case con una persona creyente, con una persona creyente y una persona positiva. Si tú eres positivo, tienes que ser una persona positiva a la palabra de Dios, porque si no se forma el desvínculo. Y recuérdense que los dos, tanto el hombre como la mujer, forman un testimonio en el tribunal de Cristo, el testimonio corporativo del matrimonio, que es una institución sagrada divina. Entonces eso arregla muchos problemas, quiero que sepan, dentro del mismo matrimonio, porque nadie es perfecto. Y a veces las personas, híjole, se caen mal, de verdad. Y a veces piensan cosas terribles, especialmente cuando algo pasa. Claro está que te das cuenta de que, óyeme, este es un contrato que tú tienes ante los ojos de Dios, y que tú como cristiano vas a poner los ojos en Cristo y esperar que pase la marea. La marea va a pasar, señoras y señores. No vas a estar bajo los rayos y centellas todo el tiempo, aunque sean muy fuertes los rayos y centellas, ¿okay? Pero después pasa, ¿okay? Y después se arreglan las cosas y has pasado, ¿por qué? Por la prueba. Los dos ante la presencia del Todopoderoso, ¿okay? Bueno, entonces, mira lo que dice. Y guarda mi pacto, será mi especial tesoro entre todos los pueblos. Hablando con Israel, pero esto es lo que tenemos como trasfondo. Nosotros somos el pueblo de Dios y aquellas personas que oyen su voz y guardan su pacto que Él tiene con nosotros, somos su especial tesoro, señoras y señores. ¿Okay? Individualmente, no como nación corporativa, sino individualmente. Y claro, no se puede negar. Porque mía es toda la tierra. Fíjense lo que dice. Y ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces aquí viene la santificación en la segunda fase, que ellos utilizan como si fuera la primera fase. Pero nosotros sabemos que estos solamente son para los creyentes, porque los que salieron de Egipto eran todos creyentes. Porque para tú, ¿cómo sabían que eras creyente? Porque ellos ellos guardaron la cena, ¿verdad? Del Cordero. Lo trajeron, no le cortaron, no le rompieron los huesos, sino que se la comieron y usaron la sangre para pintarle, eran creyentes. Que todo el pueblo que salió era creyente, y él está hablando con creyentes, ya eran salvos. Ahora tenían que santificarse, que es la segunda parte. De ese modo, entonces, la sumisión al señorío de Cristo es un requisito para el segundo paso de la santificación. Fase número 2, en vez del paso inicial de la justificación. Y por eso la Escritura enseña que la santificación del señorío en vez de la salvación del señorío. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que enseña la Biblia. La Biblia enseña la santificación del señorío. ¿Qué significa? Que nosotros comenzamos a conocer la palabra de Dios y vamos poniendo todo bajo nuestro Señor. Él comienza a ser el rey de nuestra vida. Él comienza a guiarnos. Es la mente de Cristo que nos guía. Nosotros tenemos que someter todo. El cuerpo se somete a la cabeza. ¿Cómo la ven? El cuerpo se tiene que someter a la cabeza, porque la cabeza es la que dirige sus órganos, la cabeza es la que dirige sus pies, la cabeza es la que dirige su vista, la cabeza es la que hace todo, porque ahí está la central operativa, el cerebro, ¿okay? La computadora. ¿Se dan cuenta? Entonces nosotros, a medida que los conocemos, oye, ¿yo por qué me estoy preocupando tanto? Yo pongo las cosas en mi Señor. ¿Cuál es el problema? Y si yo hago lo que Él me dice, todo tiene que salir bien. Sin duda alguna, todo tiene que salir bien porque Él lo dice. ¿Se dan cuenta? Que parezca inmediatamente que no está saliendo bien, eso es una cosa temporal para ver tu fe. Pero todo va a salir bien porque Él te lo promete. Y no es porque te lo diga el pastor, tú lo vas a ver en tu propia vida. Yo eso no se lo tengo que decir. Es más, ya algunos de ustedes han pasado por ese proceso. Y que te das cuenta que el Señor está contigo, que aquí no hay problemas.
que todo viene y todo pasa, pero la palabra del Señor vive y permanece para siempre. Entonces tenemos algo maravilloso. Esa es lo que vemos aquí. Por eso la Escritura enseña entonces la santificación del señorío, que es la segunda fase, en vez de la salvación del señorío, que es someter todas las cosas antes de entrar. Pues eso nadie entraba. ¿Okay? Entonces la salvación del señorío confunde estos dos pasos cronológicos del plan de Dios. Son pasos cronológicos. Primero viene la salvación y después viene la santificación aquí en la faz de la tierra. Entonces, y después esa santificación progresiva. Ellos entonces le atribuyen los principios de la santificación progresiva al primer paso, que es la salvación, pensando que es un requisito para la justificación. Entonces ese fue el cuarto punto. El quinto punto, estos son los problemas que vienen con la salvación del señorío, que es la levadura que ha entrado en la iglesia, ¿verdad? Que ha entrado en la cristiandad. Eso es lo que les trato de decir. La salvación del señorío destruye en la mente del creyente la seguridad de la salvación de Dios, de la salvación que le ha otorgado a través de la fe. Se la destruye. Y es parte de lo que es robar, matar y destruir. Debido a esa naturaleza subjetiva, los abogados de la salvación del señorío no pueden definir precisamente qué tipo de cometido o compromiso a Cristo es necesario para llegar a ser un cristiano. No pueden, ¿verdad? ¿Cuánto sometimiento? ¿Al 100%? ¿Está diciendo que tú eres perfecto? Nadie puede ser 100%. ¿Me cuenta? ¿Cuánto debe rendir uno al señorío para ser salvo? ¿Cuánto tiempo debe durar ese rendimiento? No sé si me explico. O sea, ¿lo hiciste en el momento de la salvación o tienes que hacerlo toda tu vida? Sí lo pueden ver, o sea, que es una falacia. Debido a que estas preguntas nunca son contestadas precisamente, el creyente entonces pasa el resto de su vida cristiana preguntándose si verdaderamente se comprometió suficientemente para llegar a ser cristiano en primer lugar. Porque si no tuvo el compromiso, entonces no fue cristiano, a mí no se pegó. ¿Me cuenta? Debido al potencial entonces que tiene el creyente para reincidir al pecado, y debido a su naturaleza pecaminosa, entonces el cristiano nunca puede saber realmente hasta el día de su muerte si él ha sido un cristiano comprometido o no. O sea, si ha sido salvo. Imagínense el pánico que tienes tú para morirte si no sabes que vas a ir al cielo. ¿Cómo sabes que vas a ir al cielo? ¿Qué? ¿Tienen que orar por ti para que tu alma vaya? ¿Ah? ¿Sí se dan cuenta? Entonces ya ahora tienes un plan adicional que no está en la Biblia, ¿verdad? Pero que tienes que hacer. Y si tienes que orar por alguien para que esa vida se salve, entonces, bueno, tienes que hacer una misa. Y bueno, la misa tienes que pagarla. O sea, tienes que, o si donas, y si tú das una donación grande, entonces la persona va a pasar más rápido porque nosotros tenemos contacto allá arriba. ¿Se dan cuenta? O sea que, come on. Y mientras más billetes tienes, más billetes más rápido pasa. O sea, se presta para una cantidad de cosas increíbles, cosas que no tiene, que no existen. Entonces, debido al potencial entonces de nuevo que tiene el creyente para reincidir en el pecado y a su naturaleza pecaminosa, él nunca puede saber realmente el día de su muerte si ha sido cristiano, un cristiano comprometido. De esa forma, la salvación del señorío le roba el gozo que acompaña el conocimiento que uno tiene de un destino eterno sellado. Porque resulta que el Espíritu Santo selló nuestro destino en el momento que creímos en el Señor Jesucristo. Y si el Espíritu Santo, que es Dios, sella, ¿quién le quita el sello? ¿Ah? ¿Quién le puede quitar el sello? ¿Quién tiene la fuerza que tiene el Omnipotente? Bueno, pero no es lo que yo les digo, yo se lo pongo aquí en la pantalla. Efesios 1:13 dice: en Él también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, porque Cristo es la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fueron sellados en el pasado. Esto está en el pretérito, en el pasado, sellados en Él, en el Señor, con el Espíritu Santo de la promesa. O sea que Dios, el Espíritu Santo, selló ese pacto, porque recuérdense que que Dios hace todas las cosas por medio de un pacto. Ese es el pacto de la salvación, que es unilateral y que lo mantiene Dios. Y si Dios mantiene tu salvación, ¿quién te la puede quitar? Él te tiene que dar a ti te tiene que dar eso. Yo de la manera que se los he explicado es que si tú eres padre o madre, tú le vas a decir a tu hijo de 2, 3 años, ya que ya entiende 4 años, si no te portas como quiero, te largas de la casa. Te boto de la casa y no te quiero ver más. ¿Qué clase de pánico le meterías a ese joven, esa jovencita? ¿Ah?
pánico. Y eso no es, eso es amor por un niño, no. Ese niño tú lo vas a tener para que se sienta seguro en la vida, ¿verdad? Entonces, y también tenemos aquí en 2 de Corintios 1:21 nos dice, ahora bien, el que nos confirma con ustedes en Cristo y el que nos ungió es Dios, quien también nos selló y nos dio el Espíritu en nuestro corazón como garantía de la vida eterna. Pierda la vida eterna, nadie te la quita. Cristo precede a la iglesia, señoras y señores. La iglesia no salva, Cristo salva. Recuérdense de eso. Todo viene por el orden adecuado. Entonces, también tenemos en Efesios 4:30 lo siguiente. Y no entristezcan al Espíritu Santo de Dios, por el cual fueron sellados para el día de la redención. Lo primero que da es la seguridad eterna. Tú creíste en el Señor que tiene vida eterna. ¿Okay? Y lo que se requiere es la fe como un granito de mostaza, chiquita, la fe, creíste. ¿Okay? Ahora, posteriormente, tú comienzas a venir a la iglesia y comienzas a conocer a Dios. Te das cuenta de que Él es extraordinario. Como Dios no hay nadie, ni nada. Y que te ama. Individualmente, te tuvo en mente desde la eternidad pasada y te ama. Él te creó. ¿Okay? Y te puso la familia que Él quiso y sabía que tú ibas a venir a Él para que Él te pudiera bendecir a granel, como nunca has sido bendecido. Entonces, esto es algo, ese es el gozo que tenemos nosotros. La salvación del Señorío te quita ese gozo, porque ahora tú tienes que mantenerlo por tu propia cuenta, con tu propia fuerza, con tu propia mente, con las circunstancias por las cuales atraviesas, pueden ser muchas y variadas. Entonces muchos cristianos que laboran intensamente en este sistema basado en las obras, terminan sirviendo a Dios motivados por el miedo para tener suficiente fruto para probar que realmente ellos son cristianos en vez de ser motivados por el amor, por la adoración y por la gratitud. No sé si soy salvo. Eso le pasa mucho al judío, quiero que sepa. El judío tiene toda la ley, pero qué pánico le da antes de morirse, porque no sabe si hizo todas las cosas que tenía que hacer. Generalmente los judíos llegan a ser millonarios, no todos, pero muchos, pero entonces se convierten en unos filántropos número 1A, que le quieren dar dinero a todo el mundo, quieren arreglar el mundo, quieren arreglar todas las enfermedades. ¿Por qué? Porque no han hecho suficientes obras buenas y se van a ir. Entonces, enfrente de Dios, ¿qué tal? ¿Qué pasó ahora? No, Señor, mira todo lo que yo di, hice por acá, hice por allá. Pero resulta que cuando lleguen al gran trono blanco, lo que van a tener es su propia rectitud, porque ellos lo hicieron con su propia rectitud, que es imperfecta, con la rectitud humana. Con la rectitud humana llegan a la presencia de Dios, ¿ok? En el gran trono blanco. Llegan al trono de Dios, presentes enfrente de Él, con su propia rectitud. Y tienen 2.475.000 obras buenas de bien humano. ¿Okay? Pero no pueden entrar a tener relación con el perfecto Dios del universo porque no tienen la rectitud que solamente viene, o la justificación que solamente viene por la fe en el Mesías, en el Señor Jesucristo. ¿No lo tienes? Perdiste. ¿Okay? Y por eso el Evangelio es tan importante. Y por eso es tan fácil también, porque él sabe que Satanás es astuto y, bueno, imagínense, ustedes han oído hablar a los abogados, cómo te cambian de mente. Bueno, el abogado de los abogados es Satanás. Tiene una labia impresionante, convence a todo el mundo. Si no tienes la palabra de Dios y te aferras a la palabra de Dios, te convence a ti también. Así de simple. ¿Quién tiene algo muy parecido a lo que tiene Satanás? Los líderes políticos. Los tiranos, tienen una labia que convencen a Raimundo y todo el mundo. Que tú los oyes y especialmente si no tienes la palabra de Dios, ahí te quedas, ay, pero ¿cómo dice la verdad? ¿Ah? Yo les comenté que a mí me pasó, por primera vez oí a Fidel Castro hablar en el Canal 8, hace 20 años atrás. Claro está, fue un documental que hicieron. Y yo vi a ese hombre y digo, pero wow, ese hombre convence a todo el mundo. Y ya yo estaba en la palabra de Dios. O sea que yo, wow, este tipo lo que está diciendo es algo que la gente le cree. Y se lo creyeron. Y entraron, así como entró Hugo Chávez, así como entró Manuel López Obrador, señoras y señores. Ha entrado ya, no lo sueltan, ya no lo va a soltar. Se lo estoy diciendo y eso lo he venido diciendo hace mucho tiempo. Pero esa es la progresividad de lo que está pasando. Aquí en los Estados Unidos estamos a un paso, señores. Así de cerca estamos nosotros también para sucumbir. Porque el empuje del sistema cósmico de Satanás es tremendo. El sistema cósmico de Satanás es extraordinario y lo que propone este sistema, acabar con el mundo. Porque ellos quieren poner
a sus séquitos porque están preparando el camino para su Mesías, el hombre de perdición. ¿Okay? Ténganlo en mente. Y toda la gente está alineándose a eso porque, bueno, para que puedan tener de lo que tiene ese sistema, ellos tienen que decirle sí. Y si tú quieres subir al gobierno y no tienes dinero, ellos te van a proporcionar todo el dinero que tú necesitas para que vayas. Pero tú tienes que firmar contrato con ellos. Tú vas a hacer lo que ellos dicen. ¿Se dan cuenta? Entonces eso es algo muy interesante. La gente no sabe porque no conoce la palabra de Dios. Y mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Punto. Y el ecumenismo, ya hemos visto lo que es el ecumenismo y lo que está pasando con el ecumenismo y políticamente está pasando, pero los del Señor que conocen la palabra de Dios van a ser, por el Señor, van a ser primero que todo guardados por el Señor y segundo que finalmente va a venir el rapto de la iglesia y se lleva a todos los creyentes, ya sean creyentes que han crecido, que no han crecido, carnales o espirituales, se los lleva a todo el Señor con él. Y aquí se quedan los incrédulos y aquí comienza el zafarrancho más grande del mundo. Entonces, todo eso se los digo porque viene. Entonces, y no porque yo sea profeta, sino porque le estoy hablando acerca de la palabra de Dios. Entonces ellos, aquí vemos que muchos cristianos que elaboran intensamente entonces en ese sistema, tienen el miedo increíble de morir pues sin haber sido verdaderos cristianos comprometidos y te ponen a hacer obras tras obras tras obras por el miedo, en vez de ser motivados por el amor. Recuerden que el miedo, claro está, es un pecado de actitud mental. Y les quiero dar unos cuantos versículos que les dejan saber que eso no se puede hacer por miedo. Pues no han recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor. A fobeo. Fobeo es miedo, es lo mismo que temor. Sino que han recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual aclamamos Abba, Padre. Es diferente que tú ores para tu Padre en amor. Ese es mi Padre, yo lo amo, es el que me da todo, yo voy a hacer lo que Él me diga. ¿Verdad? Porque lo amo, no porque me va a sacar de la casa, me va a dar palo y me va a hacer desastres. ¿Okay? Eso, pero todavía estás en la casa, ¿verdad? Todavía eres hijo de él. Pero los otros piensan que nunca fue hijo porque nunca me comprometí lo suficiente. O sea que ese sistema de la salvación del señorío es terrible, terrible. Ahora, muchas personas que van a la iglesia y tienen que hacer todo eso, no, yo que voy a dar todo lo que yo necesito, es lo único que yo tengo para vivir, ¿verdad? No lo voy a dar todo. Entonces, claro está que causa problema. El otro asunto es, que nos deja saber, 1 Juan 4:18, es que en el amor no hay temor. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor involucra castigo, y el que teme no es hecho perfecto en el amor. ¿Se dan cuenta? Que esto se hace por amor. ¿Cómo lo vas a hacer? Bueno, cuando sientas amor, la gente tiene que decir, no, tienes que hacer, tú lo vas a hacer porque tú amas a tu Señor, este es su Dios, tú sabes dónde viene todo. Él es tu Padre Celestial. Entonces, más allá de tal juego de adivinanzas que propone pues salvación del señorío, Cristo le da a todos los creyentes una seguridad instantánea de la salvación en el momento de su justificación solo por la fe y solo en Cristo. En Juan 5:24 nos dice, en verdad les digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Tiene hoy, ¿ok? No dice tendrá en el futuro, sino tiene hoy vida eterna y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Ya la tienes, eres hijo de Dios. Entonces ya no puedes desnacer de Dios, en otras palabras. Y después de eso, tenemos en Juan 6:47, que dice, en verdad les digo, el que cree tiene vida eterna, refiriéndose a sí mismo. ¿Okay? O sea que eso es lo que proporciona el metanoeo o el arrepentimiento o cambio de manera de pensar acerca de quién es Cristo. O sea, la Biblia es muy explícita. Entonces, para resumir, a pesar de que la salvación del señorío representa la diagnosis correcta del problema, que es que la iglesia está pecando mucho, es correcto, la iglesia hoy en día más separación porque no conocen a Dios. Las iglesias se han llenado de pura alabanza, de pura emoción, de cómo te sientes, están permitiendo todo tipo de cosas y no enseñan la palabra de Dios. Punto. Entonces no hay conocimiento. Entonces, a pesar de que esta salvación del señorío representa la diagnosis correcta del problema, como solución permanece como la cura equivocada. El remedio para la carnalidad de un cristiano primero es enseñarle la restauración a la comunión por medio de la confesión de los pecados. Y segundo, el predicar más las múltiples bendiciones que acompañan a la vida santificada, separada,
del creyente y la importancia de vivir una vida llena del Espíritu Santo. Miren, créanme, lo más lindo que puede existir, primero, es que nuestro libre albedrío vea al Señor y seguirlo a Él porque es nuestra felicidad. Segundo, que una vez que conocemos a Dios y estamos en nuestro matrimonio, sabemos que eso es lo más importante. Todo lo más es personas que no tienen pues el importe que tiene el marido y la mujer. Y lo que sucede es que a medida que permanecen casados y pasan por las vicisitudes, los problemas, que muchas personas no la pasan porque es muy difícil, entonces se retiran. No pasaron por el terreno donde no hay personas que pasan. Pero si tienes la palabra de Dios, sí vas a pasar por ese terreno, pero los dos lo tienes que tener. Entonces pasa por ese terreno y al otro lado ves cosas maravillosas. Se cementó un amor espectacular al otro lado, que muchas personas no lo han tenido porque no han pasado por ahí. ¿Okay? No han pasado por esas vicisitudes, que es la prueba de tu fe. Pero si tú lo haces, pasas y al otro lado tienes cosas maravillosas. Y después la familia, que es tan importante, los padres y los hijos. Y finalmente el nacionalismo, que es de la manera que Dios protege a las personas para que puedan llegar a Cristo. El internacionalismo destruye todo eso. ¿Okay? Ahí no, ahora va a ser dictado por otro sistema. Entonces, esa es la vida llena del Espíritu Santo, la que da al cristiano lo que necesita. En Efesios 5:18 nos dice la palabra de Dios, y no se embriaguen con vino en lo cual hay disolución, sino sean llenos del Espíritu Santo. ¿Okay? O sea, no dice no tomen, sino que no se embriaguen. Y para esa forma de evitar el prospecto de perder las recompensas en el tribunal de Cristo, ahí hay algo muy interesante. Porque si nosotros no pasamos por esa santificación, nosotros no aprendemos de la palabra de Dios y pasamos por el prospecto de perder las recompensas que son la segunda herencia, que son eternas, señoras y señores, no son de 4 o 5 años. Miren, a veces nosotros logramos tener cosas, pero después las tenemos que vender y deshacernos de ellas. ¿Okay? Porque ya para nosotros se convierte en un albatros, se convierte en una carga. Ya no es una carga, no quiero tener que ver con este asunto porque no me interesa. Antes sí, antes me fascinaba, pero ya no. Ese es el ser humano. ¿Okay? ¿Por qué? Porque ya es demasiado carga. No es así pues con las recompensas que nosotros tenemos, que es la segunda herencia eterna que Dios nos da, porque junto con ella nos da la capacidad completa para disfrutarlas. ¿Me explico? Entonces, fíjense lo que dice 1 Corintios 9, del 24 al 27. ¿No saben que los que corren en el estadio, todos en verdad corren? O sea, todos están corriendo, ¿verdad? Pero solo uno obtiene el premio. Corran de tal modo que ganen. Y todo el que compite en los juegos y se abstiene de todo. Eso es verdad. Si tú vas a correr, tienes que entrenarte, tienes que tener un entrenamiento de todo. Tienes que salir, tienes que estar bajo la tutoría de un entrenador. Tienes que estar en los lugares donde aprendes las cosas que tienes que aprender. Los músculos que tú no puedes comer basura, tienes que comer la comida que se te dicta, te tienes que levantar a cierta hora, tienes un entrenamiento completo, los músculos tienes que tener en perfecta condición, mentalmente también tienes que hacerlo, entonces te tienes que separar de las cosas mundanas para poder hacerlo. Eso es lo que pasaba con el gymnasium. Gymnasium era el nombre que se utilizaba para el lugar donde se entrenaban las personas que iban a correr y iban a estar en las competencias. Entonces, corran de tal modo que ganen, y todo el que compite en los juegos se abstiene de todo. Ellos lo hacen para recibir una corona corruptible. Pero nosotros, yo por ejemplo lo hago para recibir una medallita de $3. Ya me está cayendo mal el asunto. Bueno, pero de todas maneras, yo de esa manera corro, dice el apóstol Pablo. No como sin tener meta. De esa manera peleo, no como dando golpes al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo, no sea que habiendo predicado a otros yo mismo sea descalificado. ¿Descalificado de qué? De la herencia que tienes. ¿Okay? Si tú no crees en el Señor Jesucristo, tu herencia te la roba Satanás. Y ese sistema del señorío, de la salvación del señorío, te roba todo. Es más, aunque la persona no crea que tiene la salvación, le roba todo lo que tenía posteriormente. Después, en Juan 2:8, nos deja saber que tengan cuidado para que no pierdan lo que hemos logrado, sino que reciban abundante recompensa. ¿Se dan cuenta? O sea que nosotros tenemos que seguir. Ya tienes la salvación, ahora sigue el camino. Si creíste en Él para tu salvación, ahora que eres hijo de Él, cree en las cosas que Él te da para tener las recompensas que tiene para ti. Entonces, y después en Apocalipsis 3:11 nos dice, vengo pronto, retén firme lo que tienes para que nadie tome tu corona y tu recompensa.
¿Okay? Entonces, permanezcamos pues en estas verdaderas curas, que son las que tenemos nosotros, para la carnalidad, en vez de abrazar la curación falsa de la salvación del señorío. Tal cura falsa pues fundamentalmente altera el Evangelio, que es la mejor noticia que Dios le ha dado al hombre. Este Evangelio que propone la salvación del señorío es un evangelio falso, no es el evangelio de la palabra de Dios, ha sido adulterado con la levadura, señoras y señores, y nosotros tenemos que verlo. Y si te están mintiendo, ¿qué haces ahí escuchando mentiras? ¿Me explico? ¿Por qué pierdes el tiempo? ¿Qué? ¿Te vas a asegurar? ¿Vas a jugar a la lotería 5 numeritos aquí, 7 numeritos allá para ver cuál de los dos pega? Porque entonces estás al azar. Aquí no tienes... Uno de ellos es realidad, es lo que te dice Dios, el otro sí es al azar. ¿Me explico? Entonces, con eso vamos a concluir. Tenemos mucho que asimilar y mucho que digerir, pero como pueden ver ustedes, esto es algo maravilloso. Nos hace saber muchas cosas como embajadores de Cristo que son importantísimas para nosotros y para la misma familia real de Dios. Amado Padre, te damos las gracias por este privilegio extraordinario que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete, Señor amado, con esta información que hemos recibido el día de hoy, y te pedimos que todo nosotros sea para la gloria y honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.